Un día más vengo a presentaros Son tonterías mías. En el programa de hoy hablaremos sobre el periodismo cultural y la relación que guardan ambas materias. Y lo haremos junto a Carlos Arévalo, periodista con una amplia trayectoria profesional y autor de varias biografías. Pero también estará con nosotros en el programa Gerardo Quintana, periodista, escritor, locutor y jefe de prensa del Ayuntamiento de Humanés. Comenzamos y damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. Me ha costado, ¿eh? Bueno, sí, pero al final todo... Al final lo he conseguido. Se consigue, sí, sí. Muchas gracias a ti por tu invitación. Y Gerardo, yo creo que fue mi tercer intento. Bueno, a la tercera va la vencida, ¿no? A la tercera va la vencida. Bueno, gracias, Ana María, por la invitación. A vosotros, es un placer teneros hoy aquí. Y bueno, antes de empezar, vosotros sois, pues eso, autores de varias biografías. Contarme un poquito, Carlos, tú... con Jorge Sepúlveda, y tú, Gerardo, también, que me he enterado antes de entrar en el plató, ¿no? Entonces, por esa curiosidad que a los periodistas se nos pasa, ¿no? por la sangre, pues contarme un poquito sobre ello. Yo hice las biografías de Jorge Sepúlveda, el cantante, José Bódalo, el actor, y luego también hice otra con otro actor que se llama Emilio Laguna. Y bueno, la verdad es que siempre es un interés por unos personajes que han sido... ¿De dónde nace ese interés y por qué por estos esa admiración, en el caso de Bódalo, que fue la primera, era el centenario de su nacimiento, un gran actor del que no había ninguna biografía, que muchas veces es lo que trata de perseguir un poco el biógrafo, el periodista, es decir, algo que sea llamativo, que no se haya escrito sobre ello, y además personajes interesantes, como es el caso de Bódalo, que fue un actor de primera línea, ¿no? ¿Y tú, Gerardo? En mi caso fue de Tino Casal, ¿Sí? Un cantante bueno, pues que rompió moldes en su época. Su principal momento de éxito fueron los años 80, aunque bueno, pues ya provenía de los años 60 con unos grupos que tuvo ahí en Asturias, los Zafiros Negros, Archiduques, y en los años 80 bueno, pues sería archi conocido por canciones como Eloís, Embrujada, Champú de Huevo, y bueno, pues yo fui fan suyo desde pequeñito, desde niño, fui recopilando información de revistas, discos, etcétera, y bueno, pues desgraciadamente murió en el año 1991 a causa de un accidente de tráfico. Pasaron 10 años, nadie hablaba de él, nadie hacía nada por él, hasta que un día dije, bueno, soy periodista, soy fan, tengo material, pues vamos a poner manos a la obra, ¿no?, con ello. Y la verdad es que, bueno, pues al cabo de 5 años salí a la calle y en un mes se agotó la primera edición. ¿Y por qué os dio esto de, bueno, la admiración por los personajes, ¿no? Pero ¿por qué biografías y no otro tipo de género, ¿no? Bueno, yo creo que la biografía es lo más apropiado para hablar de un personaje, contar su vida, contar sus hazañas. Tanto la de Gerardo como la mía, es decir, creo que van por la misma línea de hablar con muchos testimonios, de tratar de recrear esa época, bueno, ya que no está el personaje, que es lo difícil, ¿no?, muchas veces, porque hay biografías de gente viva que es, bueno, pues te lo cuenta en primera persona, pero cuando el personaje no está, como el caso de Tino, como el caso de Bódalo, como el caso de Sepúlveda, pues al final tienes que tirar de testimonios, de hemerotecas, es decir, es un trabajo muy completo, porque es un trabajo de investigación también, es decir, es un profundo trabajo de investigación, de encontrar historias paralelas, es decir, y luego incluso puede dar lugar a hacer otro tipo de géneros, se puede hacer incluso hasta un documental sobre ello, y lo hay, ¿no? Entonces creo que la biografía en sí abarca muchos géneros. Bien. Todo está relacionado, ¿no?, con la cultura, y esta entrada del programa, pues la verdad que ha estado muy bien, pero vamos a hablar un poquito sobre lo que es el periodismo cultural, y me gustaría empezar por preguntaros, sobre todo debido a la crisis, a los momentos por los que está pasando la profesión periodística, ¿qué espacio ocupa la cultura o qué espacio le queda al periodismo cultural? Y lo estoy diciendo con pena, ¿qué espacio le queda? Porque la realidad es la que tenemos y nos tenemos que enfrentar a ella, ¿no? Pues sí, le queda un espacio muy pequeño, desgraciadamente. No hay más que abrir un periódico y ver la sección de cultura, ¿no?, que suele ser una página o dos, es decir. Y esto pasa también en la radio, pasa en la televisión. Bueno, afortunadamente en este canal, en el que yo vengo con frecuencia y he venido a varios programas diferentes, pues se apuesta mucho por la cultura, y es una buena cosa, porque
porque la cultura es, como decía Jacinto Benavente, la cultura es la buena educación del entendimiento. Y así es, ¿no? La lectura, el teatro, desde niños, ¿no? Tratar de fomentar eso y bueno, que los medios de comunicación efectivamente también lo hagan y lo apoyen, ¿no? Porque un país sin cultura es un país muerto. Gerardo, tú estás de acuerdo, me imagino, con Carlos, ¿no? La verdad es que, bueno, por desgracia en este país la cultura queda como un tema residual, porque si, como bien dices, analizas un periódico, un telediario, un informativo en radio, la política, los deportes, tanto a nivel nacional como internacional, pues es lo que al final manda, ¿no? La cultura, bueno, se quedan los minutos finales, si entra, si a lo mejor había 3 noticias y entra solo una, bueno, tampoco pasa nada. Lo importante es que entre en el fútbol, que ha metido el gol en Madrid. Sí, que es lo que vende, ¿no? Al final, por desgracia. Sí, y sin embargo, una obra de teatro, pues toda la preparación que iba detrás, el rodaje de una película, de una serie, una novela, etcétera, la verdad es que, bueno, pues lleva mucho trabajo y que, por desgracia, yo creo no se valora como realmente debería. Siempre se ha dicho que la cultura debe ser libre, ¿no? Vosotros, que os gusta tanto la cultura, ¿no? Y os apasiona, ¿quién consideráis que condiciona esa supuesta libertad hoy en día de la cultura? Bueno, yo creo que al final lo mismo que condiciona el resto de informaciones, ¿no? Es decir, los medios están totalmente bueno, pues condicionados por empresas y por ayudas entonces al final lo que mandan los medios es bueno, no existe para mí. Con los grandes grupos de comunicación. Sí, no existe para mí o en muy pocas ocasiones se ve el periodismo objetivo, porque al final siempre estás bajo una marca, bajo una presión de distintos tipos, ¿no? Que conocemos todos los que nos dedicamos a esto. Entonces al final pues la cultura también efectivamente está politizada en muchos casos. Y es cuando pierde la libertad, ¿no? Sí, ese es el problema de los grandes medios, ¿no? De las grandes cadenas, pues que uno tira hacia un lado, el otro tira hacia otro a nivel político, a nivel inclusive publicitario, evidentemente. Hay ciertas marcas que tú no puedes dar una mala noticia sobre ese patrocinador, sobre esa marca, porque dejas de tener ese sponsor que es al fin y al cabo el que te da de comer, ¿no? Entonces, está todo supeditado, esa libertad de expresión. Quizá yo, por ejemplo, con mi personaje en el que me basé para hacer la biografía, Tino Casal, en los 80 era, yo creo, otra época. Claro. O sea, había otra libertad, otra, tanto a nivel estético, de pensamiento, de valentía, cosa que yo creo hemos involucionado. Al paso de los años, quizá ahora un Tino Casal o personajes rompedores es muy difícil que salgan y que la gente lo acepte, ¿eh? Yo creo que hemos ido para atrás en ese sentido. Sí. Os voy a leer pues, unas frases que he sacado, como nos gusta tanto investigar, ¿no? Y bueno, me han llamado la atención. Siempre en algunos programas también he ido sacando, pues aparte de datos, pues también informaciones. Concretamente es de Antonio Caño, periodista y fue el exdirector del periódico El País, si no me equivoco, hasta el mes de junio de este año. Y dice en una conferencia, dice: hemos tenido atrevimientos como sacar en portada el boom de la poesía. Queremos mantener esa línea. Lo que es raro es que los diarios españoles mantengan secciones culturales. Es decir, que a él le parece extraño, ¿no? En los medios anglosajones no existen. Aunque sí, por supuesto, la información cultural. Ellos parten del concepto de que la cultura está imbricada por el periódico, como lo está en todas las facetas de la vida y, por tanto, se reparte por todas las páginas. Yo no me encuentro lejos de esa visión. ¿Vosotros estáis de acuerdo con lo que afirma Antonio Caño o bueno, queréis matizar? Lo que dice al principio de que efectivamente no hay secciones de cultura, lo dice el director de un medio o exdirector de un medio, y efectivamente eso es así. Es decir, El País es un periódico en el que siempre ha apostado, la verdad, por la cultura, pero el problema no es ese, sino que cada vez es menor el espacio que hay para cualquier. Y esto solo, no voy a decir que solo pase aquí, pero fuera de España, no sé, los cantantes son ídolos, los actores son personajes tal, a pesar de su edad, aunque sean gente mayor. Aquí enseguida aparcamos mucho a los personajes que ya han sido, no tenemos esa cultura del recuerdo.
que es una de las que, por ejemplo, yo siempre me ha fascinado, y por ejemplo con mis libros precisamente lo que trataba de reivindicar era eso, ¿no? La cultura del recuerdo, de personajes que han sido y que nunca deberían de dejar de ser, aunque ya no estén entre nosotros, ¿no? Y ahí yo creo que los medios pues cada vez lo apoyan menos. No hay como, yo te puedo hablar de mi experiencia sí, por personal eso mismo, pero... a la hora de presentar libros, a la hora de hablar de determinados personajes y bueno, al final notas que hay un interés del público en las ventas de los libros y en los medios gustan los reportajes estos, pero hay que estar insistiendo muchísimo y es realmente difícil meter una información cultural, y más si es de alguien que ya, digamos, está pasado de moda, ¿no? Entonces eso es una pena, porque realmente se pierde el interés valor de las nuevas generaciones también en personajes que ni existen para ellos, ¿no? Una pregunta que me surge ahora mismo, ¿a vosotros ambos cómo os ha ido con las biografías, por ejemplo? Simplemente para hacerme una idea. Pues en mi caso personal, la biografía de Tino Casal, como te comentaba, en tan solo un mes de su puesta en venta, se agotó la primera edición, más de 2000 ejemplares, de un personaje que hacía más de 15 años que nadie hablaba de él. Sin embargo, eso demostró que había seguidores fieles, que había interés. Sí. Pero fíjate, es curioso que me pateé más de 15 editoriales, de las principales editoriales de este país, y unas te decían, no, es que esto no interesa a nadie, no, es que esto no se va a vender. O sea, todo el mundo menospreciaba ese trabajo, tema cultural. Seguro que si hubiera sido la biografía de un futbolista, vamos, se hubieran peleado a ver quién lo sacaba. Sí. Sin embargo, por desgracia, cuando se trata de un personaje, de un artista, ya puede ser un cantante, un pintor, un escritor, bueno, eso es de segunda división. No. ¿A ti te pasó lo mismo, Carlos? Una cosa muy parecida. Yo también recorrí varias editoriales con poco éxito y con escaso... bueno, no tenía mucho sentido para ellos el hacerlo, ¿no? Cuando finalmente lo consigues, pues realmente es un objetivo y es un reto y es una maravilla poder ver que tu proyecto sale adelante, ¿no? Entonces, sí, efectivamente... ¿Cuál de los dos personajes ha sido el que más repercusión ha tenido? José Boda lo ha tenido más, José Boda, sobre todo la gente de teatro, actores y demás, todo el mundo lo conoce, entonces es un referente para ellos, es un hombre que estaba a la altura era un grande de la escena, ¿no? Lo cierto es que como hacía más teatro, sobre todo teatro, aunque también hizo mucha televisión y algo de cine, pues digamos que pues eso, volvemos a lo mismo, tenía menos gancho, pero luego ha sido siempre un referente para los actores, ya sean de mediana edad o más jóvenes. En el otro caso también se ha vendido bien, incluso se ha hecho una segunda edición del de Jorge Sepúlveda, pero como ya digamos es un cantante enmarcado en un género que si te gusta lo conoces y si no, no te gusta, claro, porque es un género melódico, pues ahí digamos que ha sido mucho más especializado y gusta quizá a un público mayor concreto. Y más concreto. Vale. ¿Cuáles consideráis que son los factores que influyen en esta situación que yo llamaría de precariedad cultural? No sé si está bien dicho, pero junto a la precariedad laboral podemos hablar de una precariedad cultural, ¿no? Hoy en día. Es que, por ejemplo, partiendo de la base, yo creo que mucha gente ahora quizá en estos últimos años ha revertido la situación, pero yo creo que la gran mayoría de españoles, a lo mejor antes que ir al cine o al teatro, dicen, oye, el teatro me cuesta 20 euros, me cuesta 30 euros, me voy antes a cenar o a tomar unas cañas con los amigos. O sea, esa cultura de ir al cine, al teatro, a un concierto, nada, ¿para qué me voy a comprar un disco si me lo puedo bajar a internet y me sale gratis? O sea, por desgracia, esa visión de apoyar al artista, a los directores, a los guionistas, a todo el equipo de gente que trabaja alrededor del mundo de la cultura en este país, yo creo que el consumidor, al fin y al cabo, no valora ese tiempo, ese esfuerzo, ese trabajo que hay detrás y prefiere destinar esa parte de su sueldo a irse a tomarse unas cañas, me voy de vacaciones a un puente, y es muy triste. De hecho, a título anecdótico, las salas de cine que había aquí en Madrid, ¿cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Antes la Gran Vía era por antonomasia la calle de los cines, de las grandes carteleras, los estrenos, ahora son la calle de las tiendas de moda. Pero en el teatro no pasa lo mismo, ¿eh?
Bueno, en el teatro pasa que también se han cerrado teatros y ahora hay afortunadamente algunas iniciativas privadas o pseudo privadas o tal que están rescatando y abriendo espacios y tal, pero también el teatro ha sufrido mucho y bueno, la subida del IVA les influyó mucho y ha sido un género vapuleado, el teatro. Y ahora, bueno, afortunadamente tenemos una buena cartelera en Madrid y en España. Por eso también, digo que la hay... pero ha costado y cuesta mucho, cuesta mucho. Está claro que estamos en una nueva era, ¿no? Una era denominada o dominada en vez de denominada por las tecnologías, ¿no? En esta nueva era de la comunicación digital, ¿cómo podría resurgir la cultura o el periodismo cultural? ¿Qué maneras debería de buscar la cultura o el periodismo cultural para poder, pues, resucitar, ¿no?, por decirlo de alguna manera? Hoy en día, por ejemplo, antes de entrar en el programa, con el Twitter. Por ejemplo, sí, ¿verdad, pues no? Twitter es una herramienta, es como una especie de teletipo que te va escupiendo noticias continuamente. Sí. Pues es una buena manera, por ejemplo, de llegar al gran público con antes 140, ahora 280 caracteres, con una foto que impacte, etcétera. Los blogs, por ejemplo, los podcasts en radio, que bueno, pues poquito a poco va cogiendo auge para que, bueno, pues aquellas personas interesadas ya no solo tengas que escuchar la radio en directo, sino que te lo descargues y lo escuches en cualquier situación, en cualquier momento, cuando a ti te apetezca y tantas veces como quieras. La verdad es que, bueno, pues afortunadamente yo creo las nuevas tecnologías pueden ayudar a la cultura a nivel internacional y ya no solo cultura, cualquier tipo de tema que te pueda interesar, tienes mucho más, está mucho más cercano a acceder a la información, cosa que antes era más pues, propio de los periodistas, la gente normal de a pie no podía llegar a ciertas informaciones. Sin embargo, hoy en día cualquiera puede ser periodista, entre comillas, ¿no? Carlos, tú tienes un blog, ¿no? Yo tengo un digital. Ah, un digital. Sí. Es un pequeño proyecto personal Cuéntame un poco sobre... en el que bueno, pues le doy espacio precisamente pongo mi granito de arena en los ámbitos culturales, ¿no? Es decir, tiene crónicas de viajes, tiene crítica teatral, tiene bueno, pues diversos contenidos relacionados siempre con temas culturales. Entonces, bueno, lo creé, digamos, un poco como plataforma personal para también poder escribir y difundir lo que me gusta, ¿no? Que es, pues, ¿eso te proporciona beneficios? No, me proporciona, aparte que llevo muy poco tiempo y soy yo solo, pero bueno, me proporciona pues como digo, una plataforma para estar ahí y bueno, y de algún modo reivindicar la cultura y hacer entrevistas a actores, a personajes interesantes de nuestra actualidad y del pasado también. Bien, yo he encontrado pues un blog, creo que es un blog, se llama Letras Libres y el autor es Gabriel Said. Es que me gusta mucho leer en este programa, no sé por qué. y dice lo siguiente sobre el periodismo cultural y... Lo escandaloso no es que se escriban reportajes, comentarios, titulares o pies de fotos con tropezones parecidos, sino que lleguen hasta el público avalados por sus editores. O no ven la diferencia o no les importa, así como los títulos profesionales avalan la supuesta educación de personas que ni siquiera saben que no saben, aunque ejercen y hasta dan clases. Los editores avalan la incultura como si fuera cultura y la difunden, multiplicando el daño. El daño empieza por la orientación del medio, qué cubre y qué no cubre, qué destaca y bajo qué ángulo, y continúa en el descuido de los textos, los errores, las falsedades, las erratas y las faltas de ortografía. ¿Consideráis que estos son los factores que influyen en esta situación? ¿Estáis de acuerdo con lo que dice aquí, o que son solo algunos de los factores? Bueno, es que no sé, yo no estoy muy de acuerdo, vamos, está hablando de un periodismo un poco extraño, faltas de ortografía, tal. Yo esto no lo veo, es decir, no sé si se refiere a los blogs en concreto, ¿no? Que sí, pero es una información que yo he encontrado. Sí, sí, no, sí, pero cualquiera... A ver, el problema también de la, digamos, la capacidad de tener tantísimos medios donde, o sea, medios, no me refiero a los medios propiamente, sino a blogs, que realmente es un medio de difusión, ¿no? Hay un problema y es que no hay control. Entonces,
ahí te puedes encontrar con, bueno, Internet, el mar de Internet es una absoluta... tienes que estar siempre seleccionando mucho la información. Nosotros que investigamos con frecuencia, cuando buscamos para nuestras historias o para nuestros reportajes o lo que sea, yo me documento mucho, entonces al final ves cosas de las que te puedes fiar, otras de las que no te puedes fiar, pero efectivamente puede haber blogs y puede haber, como no tienen control... Los hay, te lo digo que los hay, sí, y los hay pero porque eso yo para los mí he no me visto merece, y lo... o sea, no me merece ningún... y he visto hasta titulares y he visto sí, sin mencionar, y los hay. Bueno, esto no significa que esté de acuerdo con lo que está diciendo, pero sí afortunadamente son pocos, es decir... No, yo no sé pienso si... que como profesional, como periodista, escritor, depende de lo que te dediques, yo creo que debes tener claro cuáles son tus fuentes de información. O sea, hay fuentes que son fidedignas y fuentes que están ahí. Por no eso puedes mismo he basarte... sacado esto para que Claro, veáis... pues una investigación no te vas a basar en la Wikipedia, por ejemplo. Efectivamente. Tendrás que ir a la fuente fiable, que te dé unos datos a lo mejor que no están publicados, que sean inéditos. Ahí está la gracia de esa investigación, de ese trabajo. No copiar y pegar, que era ahora lo que se lleva mucho, ¿no? El copy-pegging, no, pues hay que... Ya, pero yo a lo que me refería es que con las posibilidades que abarca Internet y con lo que ha sumergido todo esto, el cambio en el paradigma de la comunicación y de la información, hay tanta cantidad de información que si nos delimitamos al ámbito cultural también lo hay, porque yo he estado buscando y efectivamente lo primero veo esto y digo, uy, pues sí, me gustaría plantearlo en el programa, ¿pero por qué? Porque me ha llamado la atención, efectivamente esto hay que contrastarlo, hay que leerlo, hay que seleccionarlo, analizarlo, sí, pero a lo y mejor muy esa bien. persona de ese blog, a lo mejor ni es periodista de nada, le gusta, yo qué sé, la naturaleza. Sí, sí, es periodista, sí. No, pero me refiero que a lo mejor una persona hace un blog, dice, porque me gusta sacar fotos de los atardeceres, el fotógrafo, por ejemplo. Pero a lo mejor a la hora de escribir no tiene por qué saber correctamente ortografía, gramática, pero sin embargo a lo mejor sus fotos que publica tienen mucho éxito, igual que puede ser en Facebook o en Twitter, ¿no? Y sin embargo a nivel periodístico pues deja mucho que desear. Entonces, claro, el tema de... Parece que vale todo, ¿no? A la Claro. hora de estar en el universo de Internet, como es gratis y como tampoco estamos acostumbrados, que es otra de las cosas que es otro reto, ¿no? Es decir, la publicidad, y la financiación de medios digitales. Pues tú me preguntabas antes, CEDAT, es decir, es muy difícil que te dé un rendimiento una web, a no ser que venga, pues volvemos a lo de antes, avalada o amparada por un grupo más o menos tal. Entonces al final estamos en la cultura del todo gratis. Y al final el todo gratis, aparte de llevarnos a la ruina, lo que hace también es que hay muchísimo intrusismo, es decir, cualquiera, como decía Gerardo, se autodenomina periodista, ¿no? Entonces, ¿para qué estudiamos los demás periodismo, ¿no? Sí. Y luego, además, somos un sector, ya aprovecho para hacerla... reivindicar. No, somos un sector que no estamos colegiados, somos el único sector... Sí, por ejemplo, un abogado, un médico está colegiado. Usted si es abogado Sin tiene embargo, que estar en el colegio de abogados, si no, no puede ejercer. Un médico, un periodista, bueno, a la vista está que hay un montón de programas en los que se divulga el mal gusto, el intrusismo y el... Sí, que ni siquiera están periodistas, claro, están entonces ahí. Sin embargo, un periodista está en el temas paro. también eso los luego nos hemos afecta tratado en el directamente a los programa. demás cuando vas por la calle y cualquiera que te pregunte, tú eres periodista, como el de... No, oiga... Entonces eso es un problema gordo. Para finalizar, una última cuestión. ¿Cuál creéis que es el futuro de la cultura o del periodismo cultural? ¿El futuro actual o el futuro próximo, no? Bueno, yo creo que va todo un poco por lo que apuntaba antes Gerardo. Las nuevas tecnologías tienen que estar ahí para apoyarlo. Ahora estamos viendo televisión a la carta, ahora estamos ya no... nuestra vida ha cambiado mucho respecto a esto, porque antes uno no podía hacer un plan porque había tal película o tal programa de televisión que quería ver, por ejemplo, ¿no? O dejaba de hacer algo. Ahora yo prácticamente, por ejemplo, no enciendo la televisión en casa, ¿no? Lo que me interesa lo veo a la hora que quiero. Pues tendrás que ver el programa de hoy. Claro, pero lo veré. Además vosotros tenéis subís los vídeos, sí. Pues se puede ver a cualquier hora. Es decir, es un poco lo que está sucediendo ahora, tanto en la cultura concretamente como, bueno, cualquier información. El futuro yo creo que pasa por las nuevas tecnologías, por las redes sociales y por todos los cambios que se están produciendo. En ese sentido lo mismo, ¿no? Yo creo que el poder lo tendrá el público, ya lo está teniendo y más
según vayan pasando los años. O sea, no va a ser los grandes medios, no van a ser los presentadores, no. El público va a ser el que va a elegir, quiero ver esto, no quiero ver esto. Es el que realmente va a colocar y se va a poder realizar esa oferta. Bien. Yo pienso que van por ahí los tiros, ¿eh? Pues nos quedamos con esto. Me ha gustado eso, ¿eh? Habrá que mirarlo e investigarlo, lo del público, ¿eh? Me ha llamado mucho la atención. Os doy las gracias por estar aquí en el programa. Espero que queráis participar en otro programa, porque aquí en el programa tenemos a las 10 participaciones, pues ofrecemos un regalo. Anda. De momento no tenemos el invitado que... ¿Una tarjetita? Así que ya sabéis, Pues ya lo difícil ha sido empezar, pero ya a partir de ahora tenéis que convertiros en invitados como de la casa. Encantados. Ya estamos bautizados, Ana. Sí, muchísimas gracias a los Gracias dos. a ti. Nos vamos, pero solo por hoy, porque los fines de semana tenemos una cita pendiente aquí en Son Tonterías Mías, en Déjate de Historias Televisión, con más historias que contar, más protagonistas y más temáticas que abordar. Si tú también quieres participar en el programa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros mandando un correo electrónico a tracia@tracia.tv, tracia@tracia.tv. También puedes acceder a la página web dejatedehistorias.es, dejatedehistorias.es. En Twitter somos @mtonterías. Les deseo que tengan una muy buena tarde y no se olviden, aquí habrá respuestas a todas las preguntas, porque si no, serán tonterías mías.